¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Por la gracia de Dios hemos llegado a nuestro episodio 1000 y hemos mantenido la idea original de este podcast de proclamar la palabra tal y como Pablo le dijera a su discípulo amado Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 9, pero la palabra de Dios no está presa. Ahora te invito a que escuchemos a nuestro auditorio acerca de lo que esta palabra poderosa está haciendo en sus vidas. Hola, soy Erika Fierro, vivo en la ciudad de Choix, Sinaloa. Doy gracias a Dios por su palabra a través de estos devocionales, que en manera personal han sido de gran bendición y edificación para mi vida, pero también me han dado la oportunidad de compartirlos con otras personas que no conocían al Señor. Para mí ha sido tan sorprendente que el día que por alguna razón no envío estos devocionales o no los comparto con alguien, hay varias personas que me mandan mensajes pidiéndome que les envíe el devocional porque les hace mucha falta. Creo que Dios todo lo permite con un propósito y como dice el lema de estos devocionales, la palabra de Dios no está presa. Sigamos compartiéndola para que muchos sean edificados. Doy gracias a Dios por Gerson, por ese alimento que nos da diariamente. Dios los bendiga. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Flores Becerra, de Guadalajara, Jalisco. Tengo 70 años. Mi oficio es ser taxista. Me pongo sus órdenes acá en Guadalajara, dándole gracias a Dios y saludos a toda la comunidad cristiana de Los Mochis, Sinaloa. Mi testimonio es tan hermoso, tan grande hacia nuestro Señor Jesucristo, que me ha llevado a escuchar su palabra y gracias por las hermanas que me invitaron, la señora Erika y la señora Sandra. Y tuve el gusto de conocer al pastor Gerson González, que me manda sus devocionales, y felicitarlo porque llegó a los 1000 devocionales. Dios le siga bendiciendo, que siga en el camino guiándonos por la palabra de nuestro Señor. Toda mi vida, mi testimonio es que nací en cuna católica. Mi madre fue una persona que nos guiaba por ese camino, muy recta, muy entregada, muy estricta, pero yo conocí la palabra por medio del pastor Gerson González y realmente mi vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado porque he escuchado la verdad en la palabra de nuestro Señor Jesucristo para salvarme, para llevarla a cabo y guiar a mi familia. Y ya en ese tiempo que ha pasado, mi familia también se ha incorporado. Mi esposa me ha seguido mis pasos y uno de mis hijos también. Tengo 4 hijos, pero uno ya anda también escuchando la palabra del Señor. Pues pidiéndole al Señor Jesucristo que siga bendiciendo a nuestro pastor y dándole gracias por sus devocionales que me envía hasta Guadalajara. Un saludo para todos y un abrazo para toda la comunidad de Mochis, Sinaloa. Dios los bendiga y los guarde siempre. Gracias. Gracias por bendecirnos con este testimonio y por poder afirmar que la palabra de Dios es lo que realmente salva a los pecadores y santifica a los creyentes. Esto es lo que nosotros necesitamos. Y como mencionábamos acerca de Spurgeon, alguien tiene que mover la campana. Cuando se trata de proclamar esta palabra de la que estamos hablando, esta palabra que es perfecta, necesitamos proclamadores, necesitamos hombres que en verdad levantan el estándar de Dios en nuestros días, levantan la voz de Dios en nuestros días. Cuando pensamos en la palabra que tiene que ver con predicar el evangelio, con predicar las buenas nuevas de salvación en nuestros días, hay 4 palabras que el Nuevo Testamento utiliza. La palabra griega kerixo, que significa proclamar,
es utilizada 32 veces en los evangelios. La palabra martineo, que significa dar testimonios, es utilizada 79 veces en los evangelios. La palabra eugelizo, que es proclamar buenas nuevas, es utilizada 55 veces en los evangelios. Y la palabra didasco, que es enseñar, es utilizada de forma robusta en todo el cuerpo del Nuevo Testamento, pero también es utilizada por Jesús. Jesús era un maestro. Así que ya sea querixo, eugelizo, martineo o didasco, todo gira alrededor de Jesús. Él proclamó, Él dio testimonio, Él proclamó buenas nuevas, Él enseñó y nos manda a nosotros a hacer lo mismo. Creo que es importante que podamos reconocer que esto es una verdad para cada uno de nosotros. El Señor nos ha enviado. Claramente lo vemos en lo que se conoce como la Gran Comisión del Evangelio de Juan. Cuando llegamos al final del capítulo 20, Jesús está diciendo, y diciendo eso les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de esto sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, estos les son perdonados. A quienes retengan los pecados, estos les son retenidos. Así como Él fue el enviado del Padre, nosotros somos los enviados de Jesús. Así que debemos proclamar, debemos dar testimonio, debemos proclamar las buenas nuevas, debemos enseñar, y el centro de todo esto claramente es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder significativo. Por la palabra de Dios reconocemos que el universo fue creado de la nada. Y esa misma palabra está en la Biblia. Cuando Dios habla por medio de un poder personal. Pero la palabra de Dios es realmente extensiva. Es por esto que la palabra de Dios puede hablar claramente en situaciones diferentes, diversas a la necesidad de los oyentes. El teólogo John Frame ha dicho, donde está Dios, está su palabra. Y donde está la palabra, allí está Dios. Así que someternos a Dios es sinónimo de someternos a su palabra. Someternos a su palabra es entonces someternos a Dios. Entonces a mí me impresiona el testimonio de la palabra acerca de esto. Por ejemplo, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Bueno, la nada respondió al poder de la palabra de Dios. Imagínate cuando nosotros proclamamos esta palabra a huesos secos, lo que ella puede hacer en sus vidas. El autor de Hebreos en el capítulo 1, verso 3, dice que todas las cosas se sostienen por la palabra de su poder. La misma palabra dada en Génesis es la palabra dada a nosotros en otro formato, pero tenemos que confiar y creer que esta es la bendita palabra de Dios. También Pedro dice en la primera carta, capítulo 1, 23, pues ha nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece.
porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la harina. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Dios quiera que allí donde tú estás, que allí donde tú te congregas, la palabra de Dios sea predicada continuamente. Dios quiera que por medio de estos devocionales la palabra de Dios permanezca para siempre, les sea predicada, les sea anunciada a ustedes. Dios quiera que un servidor se mantenga predicando esta palabra viva para entonces poder ver los efectos que solo la palabra de Dios puede traer, puede darnos a nosotros. También el apóstol Pablo, según en su maravilloso capítulo 10 de los Romanos, verso 17, para recordarnos que la fe viene por el continuo oír de la palabra. Entonces, cuando un predicador crece en esta fe, será menos tímido en el púlpito. Cuando una oveja crece en esta fe, recibirá el mensaje como lo que es, como la palabra de Dios. Bueno, yo me impresiono cuando en algunas ocasiones el mensaje es duro. Yo me impresiono cuando en algunas ocasiones los pasajes que leo son mortales, vamos a decirlo así. Pero al final hay gente que viene y me dice: gracias por compartir esta palabra. Gracias por tu valentía esta mañana desde el púlpito. Mira, hermano, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso tiene que ver todo con el poder de la palabra de Dios y la manera como tanto el predicador y los oyentes están creciendo en su amor y en su confianza por la palabra. El poder mismo de Dios, está descansando en el mensaje de las Escrituras. Cuando el autor a los Hebreos nos recuerda: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Está penetrando hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Misma expresión que Pablo utilizará en 1 Corintios 2 para decir que sus palabras no son persuasivas o de humana sabiduría, sino que tienen el poder de Dios. Así que cuando tenemos confianza en lo que la palabra hace, y la iglesia entonces va madurando en lo que la palabra es capaz de hacer, podemos tener el testimonio que Pablo dio de los hermanos en Tesalónica. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, les dice en el capítulo 1: ustedes son conocidos por su fe. Qué maravillosa expresión. No está diciendo Pablo que son conocidos por chismes, por divisiones, por intrigas. No. Está diciendo que es por la fe de ellos. ¿Y cómo vino la fe? Por escuchar la palabra de Dios. Y luego en el capítulo 2, Pablo deja ver la razón. Es la palabra de Dios y no la palabra de los hombres lo que ha hecho o ha enmarcado la diferencia en esta iglesia. Entonces, yo oro esta mañana que lo que marque la diferencia en tu vida y en mi vida sea la palabra de Dios. Oremos. Padre bendito, te adoramos esta mañana por tu palabra. Qué maravilloso es poder escuchar del testimonio salvífico de tu palabra en nuestros corazones, del testimonio santificador de tu palabra en nuestros corazones. Que nosotros seamos conocidos como los tesalonicenses por la fe y porque tomamos en serio la palabra de Dios y no la de los hombres. Bendice a cada uno de mis oyentes, sé con ellos, llénalos de tu gracia, de tu poder y de tu favor, y que tu nombre siga siendo glorificado. Bendice este día, en tu nombre oramos, Señor. Amén.
Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si tú eres un oyente habitual de nuestro podcast, nos encantaría que compartas tu testimonio con nosotros. Si fuiste alcanzado por el Señor a través de este devocional o te ha ayudado para tu crecimiento espiritual, por favor, háznoslo saber. Te invito a que nos escribas en la sección de comentarios de Podbean o también puedes enviarnos un audio, video o texto a nuestra página de Facebook CCBN Los Mochis y cuéntanos de qué manera este devocional ha bendecido tu vida. No olvides mencionar tu nombre y el lugar de donde nos escuchas. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como CCBN Los Mochis. Dios te bendiga.